Bien, empezamos entonces nuestra clase de hoy retomando el último tema que vimos la semana pasada, referido a las inafectaciones al pago del impuesto predial. Habíamos indicado que se encuentran inafectos al pago del impuesto predial los predios que sean de propiedad de el gobierno central, gobierno regional y local, ¿no? Excepto los entregados en concesión. Eh, Claro, ahí habíamos indicado que no tiene mucho sentido que los predios de propiedad del Estado generen un impuesto, ¿no?, a ser cobrado por los gobiernos locales, ¿no? Toda vez que se presume que el Estado no tiene riqueza, no tiene capacidad contributiva. Por el contrario, el Estado siempre está necesitando fondos para poder atender las necesidades públicas. Bien, entonces hay ahí una razón. Luego habíamos comentado el tema de los gobiernos extranjeros, los predios de propiedad de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales, en situación de reciprocidad, ¿no? Es decir, que si es que se obtiene el mismo beneficio por los predios del Estado peruano en el extranjero, de manera recíproca también se considera ese beneficio, esa inafectación, en materia del impuesto predial. Los predios de sociedad de beneficencia, pero aquí hay un condicionamiento, que el predio se encuentre destinado al fin específico de estas sociedades y que carezca de actividad comercial, ¿no? Carezca de actividad comercial. Eh, eh, Finalmente, el último punto que vimos en la clase anterior fue el tema de las entidades religiosas. Los predios de propiedad de entidades religiosas, existiendo aquí también un condicionamiento en la ley de tributación municipal vigente desde el 1 de enero del año 1994, que es el siguiente, que el predio esté destinado a templo, convento, monasterio o museo. Solamente en esos casos el predio de una entidad religiosa se encontraría inafecto. Habíamos comentado también que el caso de la Iglesia Católica viene a ser un caso particular, ¿no?, debido a que eh, el Vaticano es un sujeto de derecho internacional público y en tal sentido pues celebra tratados internacionales, ¿no?, como un Estado, y algunos de estos tratados internacionales pueden contener materia tributaria, como en el caso del Tratado Internacional celebrado entre el Vaticano y el Perú en 1980, ¿no?, un tratado internacional llamado Concordato, en virtud del cual el Estado peruano se obligaba a mantener vigentes los beneficios y franquicias tributarias que existían en aquella época, ¿no?, en favor de la Iglesia Católica y sus congregaciones, ¿no?, sus diócesis, etc. En ese sentido, a tal norma, a tal fecha se encontraba vigente una norma que regulaba un impuesto también sobre los predios, declarando que se encontraban inafectos, ¿no?, o exonerados al pago del impuesto los predios de propiedad de las entidades religiosas, sin establecer un condicionamiento, sin importar el uso del predio. Bien, entonces tenemos que el, eh, esta obligación asumida por el Estado peruano en un tratado internacional en el año 80, y luego tenemos una norma interna emitida también por el Estado peruano en el año 94, 14 años después, eh, mediante la cual se condiciona la inafectación al pago del impuesto predial al uso del predio. Bien, la pregunta entonces acá sería, desde un punto de vista jurídico, ¿no?, de una antinomia jurídica, ¿qué norma resulta aplicable para la Iglesia Católica? ¿Resultará aplicable el Tratado Internacional del año 80 o la norma interna peruana del año 94? Ya hemos visto que por aplicación de los principios del derecho internacional público, como el del Pacta Sunt Servanda,
La norma que resulta de aplicación a los predios de la Iglesia Católica es el Tratado Internacional, ¿no? Celebrado en el año 1980, ¿no? Sí, como Carmen Rosa también acota en su participación, tenemos pues esa, esa situación, ¿no? Ante esta antinomia jurídica se resuelve señalando que el, resulta de aplicación el tratado internacional, ¿no? Un Estado no puede liberarse del cumplimiento de una obligación asumida mediante un tratado internacional, alegando que con posterioridad a su celebración y ratificación ha decidido emitir una norma interna que lo contradice y por tanto pues, se aparta unilateralmente del cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Eso mm, no resulta posible en materia de derecho público internacional. De esta manera, entonces, para el caso concreto de la Iglesia Católica y respecto del impuesto predial, somos de la opinión que el, eh, se encuentran inafectos sus predios sin importar el uso al cual se encuentren destinados. ¿Bien? Eso respecto de, de esta inafectación. El siguiente punto. Se encuentran inafectos los predios de las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales, ¿no? Por ejemplo, pues podemos hablar de los hospitales y de las postas médicas, ¿no? Luego tenemos los predios de propiedad del Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio esté utilizado o su uso sea para los fines específicos de los bomberos. Bien, entonces ahí también tenemos un condicionamiento, ¿no? Respecto del uso del predio. De igual manera tenemos inafectación para los predios de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva, excepto cuando lo sean a terceros para explotación económica. Entonces, ojo, el legislador considera que las comunidades campesinas y nativas de sierra y selva carecerían de capacidad contributiva, motivo por el cual se encuentran inafectos. Entiende el legislador que las comunidades campesinas y nativas de la costa sí tendrían capacidad contributiva, motivo por el cual no han sido contempladas en esta inafectación, ¿no? Pero cuando estas comunidades campesinas y nativas de sierra y selva entreguen o cedan a terceros sus predios para explotación económica, en ese caso, pues el legislador considera que habrá capacidad contributiva y tendrán que pagar el impuesto predial, ¿no? Toda vez que estas comunidades recibirán una contraprestación por parte de la empresa a la cual le han cedido parte de los predios para su explotación. Bien, se entiende que hay una cesión en uso para la explotación económica de parte de sus predios a un tercero. Luego tenemos otro punto que también ha generado eh, digamos, controversias en materia tributaria, que es el tema de los predios de propiedad de universidades y centros educativos reconocidos y destinados a finalidades educativas o culturales. Tenemos entonces que la universidad y centro educativo debe previamente ser reconocido por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, un predio, pues un colegio pirata, eh, donde impartimos clases, pero no tenemos autorización del Ministerio de Educación, no será sujeto de este beneficio. Y aquí hay algunos casos que tendrán que tomarse en cuenta. Por ejemplo, en una oportunidad vimos una controversia respecto de una universidad. Una universidad X, ¿no?, había adquirido un, un terreno sin construir. ¿Bien? Había adquirido un terreno sin construir de repente en julio del año 1. Y este terreno sin construir, adquirido en julio del año 1, se mantuvo en tal condición como terreno sin construir al 1 de enero del año 2, ¿no?
es en febrero del año 2 que empieza una construcción, comienzan a construir aulas, ¿no? Comienzan a construir aulas. Y al 1 de enero del año 3 eh, ya se estaban dictando clases en esas instalaciones. Bien, eh, aquí la pregunta es, al 1 de enero, ¿no? del año 2, al 1 de enero del año 2, el inmueble todavía era un terreno sin construir. La pregunta es si sobre ese inmueble recae la inafectación o no, ¿no? Recae la inafectación o no. Y bueno, aquí tendremos que atender a un criterio que ya hemos señalado en clases anteriores. Respecto del impuesto predial es importante establecer la situación jurídica configurada al 1 de enero de cada año, ¿no? En el caso de los predios de propiedad de universidades y centros educativos, estos deben ser reconocidos y el predio destinado a finalidades educativas o culturales. Predio destinado a finalidades educativas o culturales. Tenemos que el uso efectivo del predio al 1 de enero del año 2 no era eh, que estuviera destinado a una finalidad educativa y cultural. Se atiende al uso efectivo del predio también en este caso. ¿Bien? Y luego tendremos que decir además que no importa que dentro de nuestro proyecto digamos lo siguiente, ¿no? De repente nosotros tenemos un proyecto como universidad y si una universidad X señala, ¿no? En este terreno que hemos comprado vamos a construir aulas, ¿no? Vamos a crear aulas de la facultad vamos a crear una nueva facultad, ¿no? Facultad de Ingeniería Aeroespacial, ¿bien? Pero eso será de acá a 4 años, ¿no? Entonces, durante todos estos 4 años, mientras conseguimos el financiamiento, estará en condición de terreno sin construir, ¿no? Pero ojo, acá están mis proyectos. El predio está destinado a que de acá a 4 años va a tener uso educativo. Bueno, eso no resulta aplicable para obtener la inafectación del impuesto predial, porque lo que se requiere es que al 1 de enero del ejercicio el predio esté destinado efectivamente a la realización de actividades educativas o culturales. ¿Bien? Entonces, mientras no haya actividad educativa o cultural al 1 de enero de determinado ejercicio, no habrá inafectación respecto del predio de universidad o centro educativo. ¿Bien? Otro tema interesante es que algunas municipalidades, para efectos meramente impositivos, efectúan subdivisiones de predios, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos el local de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Recordémoslo por un momento, con cierta nostalgia. Habrán algunas zonas, ¿no? de la facultad que podrían ser materia de una subdivisión. Por ejemplo, la municipalidad podría decir, para efectos tributarios voy a subdividir el área del estacionamiento, que está detrás del edificio administrativo, ¿no? También el edificio administrativo va a ser una unidad distinta. Y luego la cafetería, ¿no? La cafetería también va a ser una unidad distinta. Y finalmente otra área de estacionamiento que también es área deportiva, ¿no? Que se utiliza para actividad deportiva. Eso también lo voy a subdividir. Bien, entonces, en algunos casos, en algunos distritos, la municipalidad dice, reconozco la inafectación respecto de las aulas, la biblioteca y el auditorio, ¿no? Pero sí voy a considerar para el pago del impuesto las áreas destinadas a estacionamiento, a campos deportivos y a cafetería. ¿Por qué? Porque el estacionamiento
la cafetería y las áreas deportivas no tienen finalidad educativa o cultural. Entonces, respecto de estas porciones, ¿no?, que subdivido solo para efectos tributarios, sobre ellos voy a cobrar el impuesto predial. Bien, entonces se hace por parte de algún municipio una interpretación un poquito forzada, ¿no?, con el fin de cobrar el impuesto. Pues, ¿qué ha fallado el Tribunal Fiscal en casos similares? Bueno, lo que ha indicado es que hay algunas zonas del predio, ¿no?, que, que vienen a ser una especie de zonas accesorias de la actividad principal, que es la actividad educativa, ¿no?, o cultural, y que se encuentran al servicio de, eh, de los estudiantes y de la comunidad universitaria, la cual está conformada también, pues, no solo por estudiantes, sino también por docentes, egresados y personal administrativo. Entonces, se entiende que también debe extenderse a estas áreas de terreno la inafectación que otorga este inciso H, ¿no?, del artículo 17. ¿Por qué? Porque el área de estacionamiento está destinada a que los miembros de la comunidad universitaria, ¿no?, dejen sus vehículos cuando van a realizar sus labores. En la oficina administrativa, pues, claro, el manejo de una entidad educativa, de una universidad, requiere necesariamente labores administrativas, no pueden desvincularse. Y las otras áreas, ¿no? El área de cafetería también es un accesorio a donde acuden los integrantes de la comunidad universitaria, ¿no?, para en, su- en sus cambios de hora, para, eh, ¿no?, para tomar un pequeño refrigerio. Y las otras áreas, bueno, son complementarias a la formación, ¿no? Recordamos que hubo un caso inclusive donde un municipio pretendía cobrar impuestos por un área destinada a capilla, ¿no? Una universidad tenía un área destinada a capilla y quisieron cobrar respecto de esa área el impuesto, porque dijeron, acá no hay fin educativo ni cultural, ¿no? Pero me parece que fue también el propio Tribunal Fiscal quien consideró que tanto el- la actividad espiritual como la actividad deportiva, ¿no?, son actividades que forman parte de una de un desarrollo integral de la persona humana, de un aprendizaje de la persona humana, y que también debían considerarse, ¿no?, dentro de finalidades educativas. De esa forma, entonces, tenemos esta figura, ¿no?, que, bueno, en algún tiempo fue motivo de alguna controversia. En los últimos años ya no hemos visto que los municipios continúen con esa pretensión, ¿no? De repente hay por ahí alguno que todavía procede en ese sentido, pero no hemos visto en los últimos años esa pretensión. Luego, los predios del Estado en concesión forestales dedicados al aprovechamiento forestal de fauna silvestre y plantaciones. Tampoco se encuentran afectos los predios de organizaciones políticas, reconocidas por el órgano electoral. Bien, son pocos los partidos políticos que cuentan con un predio, ¿no?, a nombre del partido político. Luego tenemos los predios de organización de personas con discapacidad reconocidas por el CONADIS. Ojo, en este punto no se encuentran inafectos los predios de propiedad de los discapacitados, sino los predios de propiedad de organizaciones de personas con discapacidad. ¿Bien? Bien. Luego también los predios de organizaciones sindicales, ¿no?, de los sindicatos reconocidos por el Ministerio de Trabajo. También los predios de clubes departamentales, provinciales y distritales constituidos conforme a ley. Bien, siempre que el predio se destine a los fines institucionales específicos. Y sobre esto ha salido además una especie de reglamentación adicional.
Bien, entonces el predio del club departamental, por ejemplo, debe tener un cronograma, ¿no?, de actividades donde se promueva el conocimiento de la cultura, el folclore, la historia de determinada zona, ¿no? Y deberán presentar un cronograma y cumplir con algunas otras formalidades, ¿no? Luego, los predios integrantes del patrimonio cultural de la nación declarados por el Instituto Nacional de Cultura, ¿no?, y destinados a casa habitación o sede de instituciones sin fines de lucro o declarados inhabitables por la municipalidad. Entonces, este tipo de predios también se encuentran inafectos, siempre que se cumplan con estos requisitos. En el caso de algunos incisos que hemos visto, el uso total o parcial del inmueble con fines lucrativos significará la pérdida de la inafectación, ¿no? El uso total o parcial del inmueble con fines lucrativos significará la pérdida de la inafectación. Entonces, por ejemplo, en alguna oportunidad, ¿no? En una reunión X, escuchamos a un padre de familia comentándole a otro, ¿no? Tenían ambos hijos en el mismo colegio, indicaban que este colegio podría construir una piscina. Tenía un terreno en el cual podría construirse una piscina. Y que la inversión podría ser asumida por un tercero, es decir, el centro educativo podría contratar con un tercero, una empresa X, para que esta empresa construya esa piscina y el colegio entrega en concesión la utilización de esa piscina a esta empresa que la ha construido para que dicte clases, ¿no?, de natación a terceros. Y claro, ello fuera del horario escolar. Dentro del horario escolar lo utilizarían pues los alumnos para sus propias clases de natación. Y fuera de ese horario, pues esta empresa utilizaría estas instalaciones para explotarlas económicamente. Entonces, conversaban ellos, ¿no?, acerca de esta idea interesante, eh, pero bueno, yo me ponía a pensar, ¿no? Si este centro educativo se encuentra inafecto al impuesto predial, en realizar ese tipo de contratos podría implicar que pierda su inafectación. Eh, bueno, lo que nos dice la norma, en el caso del inciso H, por ejemplo, el uso total o parcial del inmueble con fines lucrativos significará la pérdida de la inafectación. Ahí tendríamos que estar a lo que se indica o se entiende con fin lucrativo, ¿no? Fin lucrativo respecto del predio. Y eso nos lleva a plantear un caso adicional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este mismo inciso H, también se ha presentado la siguiente controversia. Ustedes conocen en la avenida La Marina un centro comercial llamado Centro Comercial Plaza San Miguel, ¿no? No sé si ustedes saben quién es el propietario de, de este predio, ¿no?, de este terreno en el que se ha levantado el centro comercial Plaza San Miguel, ¿no? Así es como indica nuestro compañero Gustavo, el propietario es la Universidad Católica. Entonces, entonces la municipalidad, ¿no?, distrital, que sería la municipalidad de San Miguel, ¿no?, pretende o pretendía cobrar el impuesto predial respecto de eh, Plaza San Miguel a la Universidad Católica. Y la Universidad Católica indicaba o se oponía a pagar el impuesto predial, ¿no? Señalando que en efecto el Plaza San Miguel proporciona ingresos a la Universidad Católica, ¿no? Y estos ingresos se encuentran destinados al funcionamiento de la universidad, ¿no? Porque con estos ingresos puede otorgar subvenciones a los alumnos, o sea, les puede pagar una menor, les puede cobrar una menor pensión,
puede servir para el pago de profesores, ¿no? Para la compra de libros en la biblioteca, entre otros. Eh, pero la norma lo que indica es que el predio debe estar destinado a finalidades educativas o culturales. Y ese predio, que es la Plaza San Miguel, no está destinado a finalidades educativas o culturales. Más bien lo que alega la universidad es que la renta que le produce ese predio la destina a actividades educativas y culturales. ¿Bien? De esta manera hay una interpretación distinta, ¿no? Por una parte, el contribuyente hace referencia al destino de la renta que le produce el predio y la administración tributaria, por su parte, se sustenta en lo que indica la norma, que el predio debe estar destinado a fines educativos y culturales. Hemos visto que el Tribunal Fiscal en alguna resolución le ha dado la razón al municipio, ¿no? En aplicación estricta de lo que indica la norma. A lo que debe atenderse es al destino del predio y no al destino de la renta que el predio me genera, ¿no? Producto de actividad comercial, empresarial u otras. ¿Bien? Me parece que inclusive el Poder Judicial también es de la misma línea del Tribunal Fiscal en cuanto a la interpretación de este inciso de inafectación. Bien, bien, de ahí pasamos a ver un tema de deducción en la base imponible. La norma, la ley de tributación municipal, señala también que se va a deducir hay una deducción del 50% de la base imponible respecto de los predios rústicos destinados y dedicados a actividad agraria, siempre que estén comprendidos o que no estén comprendidos en planos básicos arancelarios de áreas urbanas. Bien, entonces no abarcaría en consecuencia las llamadas islas rústicas dentro de las zonas urbanas. Habrá una deducción del 50% de la base imponible, es decir, para efectos del cálculo solamente se va a considerar la mitad de la base imponible, ¿no? Lo cual es un importante beneficio. Luego también los predios donde se encuentren instalados los sistemas de ayuda a la aeronavegación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a este fin, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos donde se encuentran instalados sistemas de ayuda a la aeronavegación. Ahí también hay una deducción del 50% de la base imponible, ¿no? De lo contrario, pues, eh, por el predio considerado como aeropuerto tendría que pagarse un importante impuesto. Luego, el régimen de los pensionistas, que es un tema donde también se presentan muchas controversias jurídicas, ¿no? Muchos procedimientos no contenciosos y contenciosos en materia tributaria versan sobre si corresponde o no corresponde a determinada persona este beneficio establecido para los pensionistas. ¿En qué consiste este beneficio? Este beneficio consiste en deducir de la base imponible del impuesto predial un monto equivalente a 50 unidades impositivas tributarias. Entonces, ojo, tenemos aquí que la deducción no es la del caso anterior, que dice 50% de la base imponible, sino es una deducción de 50 unidades impositivas tributarias, ¿no? Lo que es distinto, debiendo pagarse el impuesto por el exceso, ¿no? Si es que hubiera un exceso. Sin embargo, debe cancelarse cada año el derecho de emisión, ¿no? ¿Qué viene a ser el derecho de emisión? Bueno, como hemos comentado, el artículo 14 de la Ley de Tributación Municipal establece que los contribuyentes se encontrarán liberados del pago del impuesto, o perdón, se encontrarán liberados de la presentación de la declaración jurada anual cuando la administración emita, cuando la administración emita las cartillas del impuesto predial y los arbitrios municipales, ¿no es cierto? Esas que se notifican a los domicilios en el mes de enero, febrero de cada año. Pero
Claro, la emisión de esos documentos tiene un costo. La emisión de esos documentos tiene un costo. Cada municipalidad pues establece el costo, ¿no? Dependiendo de lo que haya tenido que invertir, ¿no? En la impresión, distribución y elaboración de esas cartillas. Algunas municipalidades te cobrarán 8 soles, ¿no? Otras te cobrarán 10 soles, eh, depende en cada caso. Bien, entonces de repente tú te encuentras eh, acogido o te corresponde este beneficio para los pensionistas y eventualmente tal vez no pagues el impuesto predial de un ejercicio, pero igual tienes que pagar el costo de esa cartilla, ¿no? Que son 8 o 10 soles. Bien. Ahora, ¿qué requisitos deben cumplirse para acceder a este beneficio para los pensionistas? Primer requisito, ser propietario de un solo predio. Entonces, eh, recordemos que este beneficio va dirigido a personas que tienen reducida capacidad contributiva. Eh, ¿qué tipo de candados pone el legislador para que solamente gocen de este beneficio los que tienen reducida capacidad contributiva? Pone los siguientes candados o requisitos. Uno, ser propietario de un solo predio. En efecto, ¿no? Si tú eres propietario de 10 inmuebles, resulta que sí tienes capacidad contributiva, ¿no? Si tienes 2, 3, 4 inmuebles, resulta que tienes capacidad contributiva. Si solamente eres propietario de un inmueble, eso ya es un indicio que puedes tener poca capacidad contributiva. El predio debe estar a nombre del pensionista o de la sociedad conyugal, ¿no? A nombre del pensionista o de la sociedad conyugal. Entonces, si está a nombre del pensionista, no hay ningún problema. Si está a nombre de la sociedad conyugal, pues puede ser que ambos sean pensionistas o uno de ellos sea pensionista, ¿no? Basta que uno de los dos cónyuges sea pensionista y se podrá acceder al beneficio. Y debe estar destinado a vivienda del pensionista, ¿no? Debe estar destinado a vivienda del pensionista. Entonces, de repente, un pensionista, ¿qué sucedería si un pensionista es propietario de un inmueble destinado a actividad industrial, ¿no? Una fábrica? Alquila el predio a una empresa. El uso es fábrica. ¿Y dónde vive el pensionista? El pensionista vive con uno de sus hijos, ¿no? ¿Podría este pensionista solicitar el beneficio? No lo podría solicitar, pues si lo solicita no estaría cumpliendo con un requisito, el cual señala que este predio, este único predio de su propiedad, debe estar destinado a vivienda del pensionista. ¿Bien? Por eso es que en algunas oportunidades el municipio programa visitas o inspecciones, ¿no? Cuando una persona solicita el beneficio, ¿no? Declara que es su único predio y está destinado a vivienda, lo que hace es envían un inspector a realizar una inspección, ¿no? Que levanta un acta, ¿no? Solicita que le faciliten el ingreso al predio y verificará, ¿no? Si ese predio es en efecto vivienda del pensionista. Eh, Adicionalmente, dice la norma, se puede tener una cochera. Claro, esto sucede que para efectos registrales, muchas veces el, eh, la cochera tiene una partida registral distinta. Es más, ¿no? Adicionalmente, en algunos edificios, también cuando te venden un departamento, te otorgan o te abren una ficha registral por el departamento, otra ficha registral por la cochera y otra ficha registral por un depósito, ¿no? Entonces, alguna municipalidad podría decir, ah, este señor tiene 3 predios, tiene 3 inmuebles, porque hay 3 fichas registrales. La norma dice que adicionalmente puede existir una cochera. Y hemos visto resoluciones del Tribunal Fiscal donde se señala que en el caso del depósito, ¿no? Al ser un predio accesorio, tampoco se pierde.
el beneficio de pensionista, también le resultaría aplicable el beneficio. Bien, tenemos ahí esa situación. Se entiende que las cocheras y los depósitos podrían ser considerados como accesorios. A ver, nuestra compañera Sol, creo que sí, ha levantado la mano para una intervención. Sí, adelante, te Doctor, escuchamos. buenos días. Quería Bueno, hacer una consulta. Teniendo en cuenta que la deducción de las 50 UITs sobre la base imponible del predio es vigente al ejercicio gravable, quiere decir que, por ejemplo, si se le otorga el beneficio a una persona por ser pensionista, este año, teniendo en cuenta que este año la UIT es 4.400, sería 220.000 soles sobre su base imponible, y que los predios se van, el valor del autovalúo se va actualizando según, no sé, las mejoras que pueda haber, etcétera. ¿Esta deducción va a ser siempre la misma o es que puede variar? Si el UIT va cambiando, por ejemplo, la deducción también. así es. Ok, sí. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que es bastante pertinente. Diremos que, claro, cada año el monto de la UIT varía, ¿no es cierto? Por lo general hay una variación. Y en ese sentido, el monto de la deducción también variará en consecuencia. 50 UITs del año pasado eran 50 por 4.200, ¿no? En este año serán 50 por 4.400. Entonces, el monto de la deducción se incrementa. También se incrementa el monto del autoavalúo, ¿no? Aunque esos montos, eh, esos incrementos no guardan relación necesariamente con el incremento de la UIT. Pero sí podría darse pues el supuesto que en algún ejercicio el monto del autoavalúo sea inferior a 50 UITs, con lo cual ya no tenemos base imponible para el cálculo, y en otro ejercicio podría ser que, eh, por ejemplo, construyamos un piso más, ¿no? Hemos tenido durante años un predio de un piso y hemos decidido construir un piso adicional. Y con esa construcción del piso adicional, el autoavalúo se incrementa, ¿no? Y podría llegar a superar 50 UITs. Entonces, se calcula el impuesto eh, tomando como referencia el exceso del autoavalúo, el exceso de 50 UITs. Bien, debemos entender que este beneficio no significa que no se paga el impuesto o que estemos exonerados o inafectos, ¿no? Sino que es una forma particular de efectuar el cálculo del impuesto. Si nuestro autoavalúo, por ejemplo, equivale a 60 UITs, se calculará el impuesto predial tomando como base imponible ese exceso de 10. O sea, se tributa sobre un autoavalúo equivalente a 10 UITs, por ejemplo. Bien. Y tenemos también otra pregunta de nuestro compañero Edgar, ¿no? Que también es un tema importante. La condición de ser propietario de un solo predio, ¿tiene que ser a nivel nacional o puede ser a nivel distrital? Muy bien, claro. Y se ha presentado, por ejemplo, esta controversia, ¿no? Se ha presentado también. ¿Por qué? Porque eh, el caso que vimos en alguna oportunidad fue el siguiente. Eh, Me parece que era una municipalidad, ¿no? Del cono norte de Lima, donde viene el contribuyente a solicitar que se le reconozca el beneficio, ¿no? Y presenta sus documentos y presentan copia del DNI, ¿no es cierto? Presenta copia del DNI y en su copia del DNI sale una dirección, ¿no? En Arequipa, un distrito tal de la provincia de Arequipa. Entonces se le ocurrió a esta administración tributaria hacer un cruce de información y envió un oficio a esa municipalidad de Arequipa, solicitando que se le informe si este contribuyente
tenía la condición de propietario de algún predio allá en Arequipa, ¿no? Si estaba registrado como contribuyente. Y le responden el oficio indicando que sí, ¿no? Que este contribuyente, que esta persona era contribuyente del impuesto predial en calidad de propietario respecto de un inmueble en Arequipa. Entonces la administración le deniega el beneficio, me parece que era San Martín de Porres, ¿no? La Municipalidad de San Martín de Porres le deniega el beneficio a este solicitante, indicando que no está cumpliendo con el requisito de la norma, que dice ser propietario de un solo predio. El contribuyente señala, bueno, pero soy propietario de un solo predio en el distrito, ¿no? De San Martín de Porres. Y aquí hay un tema de interpretación de la norma, ¿no es cierto? Entonces hay que tener una primera aproximación. La norma nos dirá, ustedes tienen su ley de tributación municipal, ¿no? En su aula virtual, ¿no? Si es posible, les recomiendo que la revisen conforme se van desarrollando las clases, eh, porque en la diapositiva recogemos un resumen, ¿no? Pero a veces la norma tiene un detalle más preciso. La norma no dirá ser propietario de un solo predio en el distrito. No lo dice. Simplemente dice ser propietario de un solo predio. Se entiende que la aplicación de la norma es a nivel nacional, ¿no? Esta norma se aplica en el país. Por tanto, la referencia a un solo predio también es a nivel nacional. ¿Bien? Entonces ahí tenemos ya algunos indicios, ¿no? La norma no dice un solo predio en el distrito, la norma es de aplicación nacional y se entiende que es en el país. Y de otro lado, ¿no? Una interpretación no solo literal como estamos viendo en este primer momento, sino una interpretación teleológica, nos dirá que este beneficio pues está dirigido a las personas que tienen reducida capacidad contributiva, ¿no? Entonces, de repente una persona que tiene más de un predio no tiene reducida capacidad contributiva, sino que tiene, eh, en efecto, posibilidades de contribuir con el pago del tributo, ¿no? Supongamos que yo tengo, eh, supongamos que soy propietario de un predio en La Molina, tal vez, ¿no? Qué bonito debe ser contribuyente al impuesto predial, ¿no? Ser propietario de un inmueble. Pero bueno, soñemos para efectos del impuesto. Imaginemos que soy propietario de un predio en La Molina, donde eh, tengo mi casa habitación y voy a presentar mi solicitud para que se me reconozca como el beneficio de pensionista, ¿no? Supongamos que también soy pensionista y señalo, soy propietario de un único inmueble en La Molina, pero también soy propietario de un único inmueble en Asia, ¿no? En Asia, yo también tengo una casa de playa en Asia. Pero no solamente eso, ¿no? Voy a Asia en verano y cuando es invierno me voy a mi casa de campo en Santa Eulalia, ¿no? La provincia de Huarochirí, en Santa Eulalia. Tengo mi casa de campo. Y cuando quiero salir de Lima, tengo también otra casa de playa en Máncora, ¿no? En Piura. Y yo podría solicitar entonces mi beneficio de pensionista en cada distrito, ¿no? En el distrito de La Molina, en el distrito de Asia, en el distrito de Santa Eulalia y, ¿por qué no?, también en Máncora, ¿no? Entonces, tendría 4 beneficios. Entonces, ciertamente, en este ejemplo, pues vemos que la persona sí tendría capacidad contributiva, motivo por el cual se ha interpretado también, el Tribunal Fiscal ha interpretado al resolver este tipo de controversias, que se entiende que es un solo predio en el país, ¿no? Un solo predio en el país. Profesor, pero de repente pues yo tengo un solo predio acá en el país, pero tengo un departamento en Miami, ¿no?
también tengo un departamento en Miami. Bueno, ese aspecto eh, no lo hemos podido ver en la práctica. Se entiende que la norma hace referencia a un solo predio en el país. Si tienes otro predio en el extranjero, tendrías capacidad contributiva. Sin embargo, habría que ver qué criterio establece pues, el Tribunal Fiscal en su interpretación, ¿no? Cuando se presente el supuesto. A ver si amplía la concepción o la interpretación del término un solo predio a nivel mundial, ¿no? Lo cual sería de difícil fiscalización, o si pasa eso por alto. Bien. Bien, entonces tenemos el siguiente requisito: ser propietario de un solo predio, a su nombre o a nombre de la sociedad conyugal, destinado a vivienda. Adicionalmente puede tener una cochera o también un depósito, como hemos visto. La norma también dice, se permite el uso parcial del predio para fines comerciales, ¿no? Siempre que cuente con autorización municipal. En efecto, ¿no? Tenemos que a veces tú encuentras que hay inmuebles donde la cochera es habilitada como bodega, ¿no? Hay una bodega en la cochera, ¿no? Hemos visto nosotros que hay hay cocheras que son destinadas a bodega, a peluquería, a fuente de soda, a librería, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Bueno, hay bodegas que se destinan parcialmente a actividades comerciales. En ese sentido, si es que se cuenta con licencia de funcionamiento, no se pierde el beneficio, ¿bien? Porque la norma dice autorizadas por la municipalidad. Si es que no hubiera autorización municipal, no, no estamos dentro del supuesto de la norma, ¿bien? Y no correspondería otorgar el beneficio. Luego, el ingreso bruto debe estar constituido por la pensión y no exceder de una UIT. O sea, el ingreso del pensionista debe estar constituido por la pensión, ¿no? No dice nada más. Y no debe exceder de una UIT. Claro, supongamos que mi pensión como pensionista es 8.000 o 10.000 soles mensuales, ¿no? Por ahí, de alguna manera, tenemos pues eh, una pensión bastante jugosa, ¿no? Bueno, el legislador considera que si mi pensión es superior a una UIT mensual, sí tengo capacidad contributiva, ¿no? Entonces, ahí pone otro límite o candado, ¿no? Que la pensión no exceda de una UIT. Y luego hay un punto que a nosotros nos genera una interrogante, ¿no? Porque la norma dice el ingreso bruto debe estar constituido por la pensión. O sea, el ingreso de la persona debe ser la pensión. Ya, de acuerdo. Pero ¿significa eso que no puede tener otros ingresos? ¿No? En principio esa sería la interpretación, ¿no? Que no debería tener otros ingresos. Eh, no obstante, eso resultaría un poco contradictorio cuando se indica que se permite el uso parcial del predio para fines comerciales, ¿no? Porque si en mi casa, que es vivienda, dedico la cochera a poner una bodega, entonces esa bodega me va a generar ingresos, ¿no? Y esos ingresos ya no es un ingreso distinto a la pensión. Por tanto, eh, carecería un poco de sustento considerar que mi ingreso debe estar constituido únicamente por la pensión, ¿no? Porque podría estar constituido también por los ingresos que me generen este negocio que se está poniendo en la bodega. Bien, entonces me parece que aquí no podríamos interpretar el sentido de que el único ingreso del pensionista sea eh, el que recibe por concepto de pensión, ¿no? Bien, esa es entonces una interpretación o una conclusión a la que llegamos de una interpretación conjunta de las diversas disposiciones de esta misma norma. Bien, pero bueno, esa es nuestra posición, ¿no? Nuestra interpretación particular. Luego,
eh, indica que sí corresponde pagar el derecho de emisión por la declaración jurada mecanizada, ¿no?, a la que hemos hecho referencia. Pero aquí hay un tema adicional, un tema interesante. Desde el año 2017. El año 2017 se emitió la ley 30.490, que es la llamada ley de la persona adulta mayor. En esta diapositiva hemos recogido las partes pertinentes de esta norma que nos interesan para este tema. El artículo segundo de esta ley dice, ¿no?, entiéndese por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad. 60 o más años de edad. Entonces, una persona que tiene 60 años o más ya es considerado o considerada adulta mayor, ¿no? De repente en tu casa tienes ya adultos mayores, ¿no?, o algunos que todavía son adultos medianos o adultos menores. Bien, estas últimas definiciones no están recogidas en ninguna norma, ¿no?, pero ya tenemos esta referencia. Y en la primera disposición complementaria modificatoria de esta ley, se dispone incorporar un cuarto párrafo en el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, en los siguientes términos. Ahora el artículo 19 tiene un párrafo más que dice: lo dispuesto en los párrafos precedentes, o sea, el beneficio para los pensionistas y los requisitos, es de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista. Entonces, ojo, esta es una noticia positiva para los no pensionistas, ¿no? Porque en efecto, habíamos comentado en alguna oportunidad que este beneficio se otorga a los pensionistas debido a que se ha identificado que este es un grupo con escasa capacidad contributiva, ¿no?, porque son ya personas ancianas, con dificultades para conseguir trabajo, con mayores dificultades de movilización, problemas de salud propios de la edad, y que como pensionistas en el país, en el Perú, reciben una pensión modesta, reducida, en ocasiones miserable, ¿no? A veces, pues, te das cuenta que pensionistas de otros países, ¿no?, vienen jubilados de otros países a hacer turismo, a otros pensionistas que tienen, pues, en otros países importantes pensiones. En el Perú a veces, pues, la pensión podría ser 400, 600 soles, 800, si tienes suerte y conseguirás tal vez 1000 soles como pensión. ¿Bien? Entonces, es un grupo humano con reducida capacidad contributiva. Pero hay un grupo humano que está en peor condición que los pensionistas. Por ejemplo, aquellos adultos mayores que ni siquiera tienen pensión, ¿no? Adultos mayores que ni siquiera tienen pensión. Entonces, esta ley del adulto mayor incorpora a estos adultos mayores, personas de 60 años o más, que no tienen pensión para efectos del beneficio, cumpliendo con los otros requisitos, es decir, propietario de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda y cuyos ingresos brutos, es decir, en este caso distintos a una pensión, no excedan de una UIT mensual. Bien, tenemos entonces que se ha ampliado este beneficio para los no pensionistas. Pero la norma sigue exigiendo un requisito central que dice propietario de un solo predio, propietario. Tenemos que muchas veces, por un tema de formalización, hay personas que no tienen su derecho de propiedad reconocido documentariamente. No tienen título de propiedad, partida registral, escritura pública, sino que son simples poseedores, ¿no? Hay personas que son poseedoras. ¿Aplicará este beneficio para los poseedores? Hemos visto que la norma señala como requisito propietario de un solo predio. Hace referencia a los poseedores, la norma no hace referencia a los poseedores. Con ocasión de una norma reglamentaria, en cuanto a la incorporación de este cuarto párrafo,
se emitió, eh, me parece que era un decreto supremo, mediante, que contenía como anexo una especie de formato para solicitar este beneficio por parte del adulto mayor no pensionista. Y en ese formato había opción para colocar, ¿no? Para marcar propietario o poseedor, dando a entender que también los poseedores podrían acceder a este beneficio. Eh, ¿No? Esa situación pues nos genera también, eh, también un poco de inquietud, ¿no? Un poco de inquietud, porque la norma de manera expresa no hace referencia a los poseedores, pero sí hay un formato donde da opción a efectuar, a marcar esa opción, a no ser que la intención del formato sea descartar cuando alguien marca poseedor, ¿no? Descartar de esa manera el acceso al solicitante con motivo de no ser propietario sino poseedor, ¿no? Claro, porque cuando nos encontramos ante una norma que otorga un beneficio tributario, se entiende que en principio la interpretación es restrictiva. Hay una interpretación restrictiva. Hay que cumplir expresamente lo que la norma señala. Si el legislador hubiera querido otorgar ese beneficio también a los poseedores, lo habría podido señalar de manera expresa. Eh, no obstante, hemos podido encontrar en dos resoluciones del Tribunal Fiscal, una muy antigua donde consideraba el caso de un pensionista poseedor y dispuso que se le otorgue el beneficio al pensionista poseedor, pese a que la norma solamente hacía referencia al pensionista propietario, bajo el sustento de que hay una norma del Código Civil, señala que se considera, eh, al poseedor se le considera propietario en ciertos casos, ¿no? Y luego hemos visto pues otra resolución más reciente, donde se indica que no le correspondería al poseedor el beneficio de pensionista, por no tener la condición de propietario, que es un requisito que exige la norma. ¿Bien? De esa manera entonces entendemos que habría una contradicción, ¿no? De interpretaciones distintas sobre un mismo hecho. Bien, a ver, la compañera Sol aporta sobre el tema indicando que en la municipalidad en la que trabaja exigen que el contribuyente presente certificado positivo de propiedad expedido por la SUNAR para el otorgamiento del beneficio. Ok. Por ejemplo, ahí hay un requisito, ¿no es cierto?, que exige el municipio con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo que establece este artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal. Ahora, la presentación de este tipo de requisitos ha sido establecida por la Ley de Tributación Municipal. La Ley de Tributación Municipal no establece qué documentos deberán presentarse. Eso lo establece cada municipalidad de repente en su TUPA, ¿no es cierto? Requiere la presentación de estos medios probatorios. Claro. Entonces, ¿qué sucede si yo no tengo mi predio inscrito? Si yo no tengo mi predio inscrito, ¿no? De repente voy a solicitar un certificado a la SUNARP y no va a aparecer ningún predio a mi nombre. Entonces, de repente puedo yo llevar ese certificado de la SUNARP y llevar de repente también mi escritura pública, ¿no? O un documento que acredite que soy propietario. Bien, entonces, claro, hay diversa documentación que exigen los municipios para tratar de establecer, ¿no?, si corresponde o no corresponde el otorgamiento de este beneficio. Comúnmente las municipalidades exigen, ¿no?, algunos requisitos, como por ejemplo la resolución de pensionista. La resolución de pensionista. Claro, esto es importante para establecer a partir de qué fecha tenemos la condición de pensionista. Y también las últimas boletas de pago,
para establecer el monto al que asciende nuestra pensión. Bien, verificando que no exceda de una UIT, ¿no? Antes pedían también el DNI, ¿no? Pero hay una norma de simplificación administrativa que señala que no es exigencia presentación de la copia de DNI para ningún trámite. Bien, entonces tenemos estas situaciones que se presentan. Correcto. Vamos entonces ahora a, eh, a ver cómo se calcula, ¿no? ¿Cómo se calcula eh, el impuesto predial? Vamos a ver cómo se calcula el impuesto predial. Bien, entonces, a ver, en este punto les voy a pedir que me regalen un minuto porque tengo que conectar la laptop, bien, antes de que se apague. A ver, un segundito. Bien, bien, aquí estamos compartiendo una hoja de Excel, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula el impuesto predial. Bueno, el primer dato va a ser el siguiente. Estamos en el año 2021 y la UIT, ¿cuánto es la UIT en el año 2021? Ya nos lo había dicho nuestra compañera, ¿no? Era 4.400, ¿no es cierto? Muy bien, la UIT en el año 2021 es 4.400. Ahora, hay que acudir al autoavalúo del inmueble, ¿no? Tenemos un autoavalúo, supongamos que tenemos un inmueble cuyo autoavalúo es 90.000 soles, ¿sí? 90.000. Muy bien. Algo que podemos hacer para tener una referencia de cuántos tramos voy a utilizar de esta escala progresiva acumulativa es establecemos a cuántas UITs equivale este autoavalúo, ¿no? ¿Cuántas UITs hay en 90.000 soles? Hay poco más de 20 UITs, ¿no? Poco más de 20 UITs. Muy bien. Entonces, sabemos que vamos a aplicar los primeros dos tramos de la tabla, ¿no? El primer tramo me dice hasta 15 UITs. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Pongo 15 y lo multiplico por 4.400. ¿Cuánto es 15 por 4.400? Es 66.000, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a dar acá un formato de contabilidad, 66.000 soles. Y en el segundo tramo, que dice más de 15 y hasta 60 UITs, tenemos entonces, mi autovalúo era 90.000, pero ya utilicé 66.000. Por tanto, voy a poner aquí la diferencia. La diferencia viene a ser 24.000, ¿no? Entonces, voy a verificar, porque siempre es bueno verificar. 66.000 más 24.000 es 90.000 mi autoavalúo. Bien, ¿qué cosa hemos hecho? El autoavalúo lo hemos distribuido en las tablas, según requiere la norma, ¿no? La primera tabla hasta 15 UITs, la segunda tabla hasta 24, o mejor dicho, el segundo tramo el monto que va entre 15 y 60 UITs. Y a cada tramo le aplico el porcentaje que la norma establece también. Entonces 66.000 por 0,2%. ¿Cuánto me sale? 132 soles. ¿Bien? No es mucho, ¿verdad? Segundo tramo, en este caso 24.000, ¿no? Lo multiplico por el 0,6%, 144 soles. ¿Cuánto es el impuesto que me corresponde pagar? Impuesto predial. El impuesto predial será la suma de estos dos montos parciales. 276 soles será en este caso el impuesto predial que me toca pagar por concepto, ¿no? De este impuesto. ¿Bien? Entonces tenemos esta figura.
Entonces, 90.000 soles es mi autoavalúo, equivale a un poco más de 20 UITs. ¿Qué sucedería si yo fuera pensionista? Si yo fuera pensionista, sé que hay una deducción de 50 UITs. Tenemos que en este caso no pagaría el impuesto predial. ¿Por qué? Porque mi deducción es superior a mi base imponible. Mi deducción es superior a la base imponible, ¿no? En tal sentido, no podríamos afirmar que el beneficio para pensionistas y ahora también para no pensionistas es una exoneración o una inafectación, ¿no? Es una forma distinta de cálculo, donde se incorpora un tramo inafecto de 50 UITs. Bien, siendo que si mi autovalúo fuera superior, tributaría solo por el exceso. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede si yo tengo un inmueble cuyo autovalúo es 200.000? No, vamos a hacer mejor un ejemplo con un monto mayor. Eh, de repente 300.000. Ahí está. Vamos a poner entonces este ejemplo. ¿Qué sucede si mi autoavalúo es 300.000? ¿No? Supongamos que no soy pensionista, soy una persona que tiene 2 o 3 inmuebles en el distrito. La suma de los autoavalúos de mis predios es 300.000. Bien. Me toca pagar el impuesto. Hagamos el cálculo. 300.000. ¿A cuántas UITs equivale? A 68 UITs. Entonces ya sé que voy a aplicar los 3 tramos, ¿no? Porque el tercer tramo es superior a 60 UITs. Entonces, ¿qué suma voy a colocar en mi primer tramo? Hasta 15 UITs, ¿no? Habíamos puesto 15 por 4.400, porque estamos en el 2021, 66.000. ¿Qué monto pondré en este segundo tramo, que va de 15 hasta 60 UITs? ¿Cuántas UITs hay entre 15 y 60? Hay 45 UITs, ¿no es cierto? 45. Profesor, ¿por qué 45? ¿No? Porque entre 15 UIT y 60 UITs hay 45 UITs. 45 por 4.400, que es la UIT, es 198.000 soles. Bien, y ya tenemos ahí un resultado parcial, ¿no? 1.188. ¿Y qué, qué suma tendré que colocar en este tercer tramo, ¿no? Que es la diferencia de todo ello? Bueno, entonces tenemos que colocar lo siguiente. Tenemos 300.000, que es mi base imponible, ¿no es cierto? Y le voy a restar lo que ya he aplicado en los tramos anteriores. Le voy a restar los 66.000 con los 198.000 que ya he utilizado y me va a dar como resultado 36.000. En este tramo entonces aplicaré 36.000. Y si sumo los 3 tramos parciales me va a dar como resultado los 300.000, que es la UIT con la que estamos trabajando, ¿no? Y en este tercer tramo le aplico el 1%. Entonces 36.000 por 1%. El resultado 360. El impuesto anual, el impuesto predial anual será 1.680 en este caso. Es el monto. Bien, entonces hemos hecho un ejemplo donde se aplican los primeros 2 tramos. Hemos hecho este ejemplo donde se aplican estos 3 tramos. Bien, entonces, supongamos que yo tengo un único predio destinado a vivienda. Mi ingreso es menor de una UIT, siendo pensionista. Cumplo con todos los requisitos. ¿Cómo aplicamos el beneficio para este caso concreto? Supongamos que somos pensionistas. Bien, entonces tenemos mi autovalúo 300.000. Mi autovalúo es 300.000. Vamos a ponerlo acá nuevamente. 30.000, 300.000. Ese es mi autovalúo. Y tengo el beneficio de deducción de 50 UITs de la base imponible, ¿no? Entonces, mi base de cálculo
mi base imponible, 300.000, le voy a restar 50 UITs. ¿Cuánto es 50 UITs? Entonces tenemos 50 por 4.400, ¿no? 50 UITs son 220.000. 220.000. Entonces tenemos autoavalúo 300.000. Deducción, que 50 UITs, 220.000. Entonces, ¿cuál va a ser mi base imponible? La diferencia, ¿no es cierto? 300.000 le resto. No, no es H14, debe ser I14, ¿no? No, otra vez. A 300.000 le resto. Pero ya no tengo espacio para marcar aquí. Vamos a hacer lo siguiente. De repente si le doy más espacio acá. Menos. Bueno, acá. Ya está. 300.000 menos 220.000 es 80.000 soles. Mi base imponible es 80.000 soles. ¿Qué voy a hacer con estos 80.000 soles? Vemos que tengo un exceso, ¿no es cierto? Autoavalúo 300.000. Deducción de 50 UITs, que es 220.000. El resultado es 80.000. Significa entonces que voy a calcular el impuesto predial sobre 80.000. A todo esto, 80.000. ¿A cuántas UITs equivaldrán? ¿No? Equivale a 18 UITs. Entonces sé que voy a utilizar solamente el primer tramo y parte del segundo. Entonces tenemos aquí 15 por 4.400, 66.000, ¿no? El tramo completo. Y aquí voy a utilizar la diferencia. Es decir, ¿no? Estos 80.000 que eran mi base imponible, le resto el primer tramo que ya utilicé, 14.000. Tenemos entonces que, ¿no?, la suma de los dos tramos es 80.000, que es lo que coincide con mi base imponible, y la aplicación de las alícuotas respecto de los tramos correspondientes, primer y segundo tramo, me da 132 soles, 84 soles y sumados 216. Entonces, en este caso, el impuesto predial que tendría que pagar esta persona sería 216 soles, ¿no? Es un supuesto en el cual hemos aplicado el beneficio de pensionista, que consiste en una deducción de 50 UITs de la base imponible. Bien, correcto. Y si el autoavalúo fuera inferior a 220.000 soles, tenemos entonces que no correspondería el pago del impuesto en este ejercicio. Bien, no correspondería el pago del impuesto en este ejercicio. Bien. Muy bien, hemos desarrollado entonces la forma de cálculo del impuesto predial. Tendremos de repente, en este caso, alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Si es así, entonces la podemos formular. En todo caso, vamos a presentar únicamente, porque ya no nos da más tiempo, vamos a presentar el siguiente tema. ¿No? Acá tenemos un resumen, ¿no?, del impuesto predial. Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. El sujeto activo es la municipalidad distrital. El sujeto pasivo, en calidad de contribuyente, es el propietario. En calidad de responsable, el poseedor, ¿no? Tenemos la jurisdicción de la municipalidad distrital. Hay que atender a la situación jurídica que se configura al 1 de enero de cada año. Y tenemos la forma de cálculo, ¿no? La base imponible es
el total del autoavalúo de los predios en un distrito y se le aplica esta escala progresiva acumulativa. Bien, correcto. Hemos desarrollado también el cálculo eh, del impuesto. Bien, si hubiera ahí alguna inquietud, si nuestra compañera Sol ha levantado la mano para una intervención. Sí, adelante, te escuchamos. Doctor, disculpe, una consulta. En el artículo 13 del TUO se señala un párrafo debajo del tramo del autovalúo que dice: las municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0,6 de la UIT vigente al 1 de enero al año que corresponde el impuesto. No estoy muy segura a qué se está refiriendo. Ya, ok, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces eh, a lo que nos indica la norma. Bien, vamos a dar lectura al artículo 13 que indica nuestra compañera. A ver, lo que indica nuestra compañera es, ¿no? El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva acumulativa siguiente y salen los tramos. Las municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0,6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto. Ya, correcto. Entonces me parece que eso también, a ver, creo que lo hemos consignado. Claro, hay un monto mínimo a pagar. Es decir, eh, en caso que no seamos pensionistas, ¿no? Y tenemos que la municipalidad nos puede establecer como monto mínimo a pagar por concepto de impuesto el 0,6% de la UIT vigente. Vamos a ver a cuánto asciende. A ver, vamos al Excel. 4.400 por 0,6%. Así es. Claro, que vendrían a ser 26 soles, ¿no? Este año, 26 soles con 40 céntimos. Es un tema interesante, ¿no? No habíamos reparado en esta posibilidad y en la práctica me parece que no hemos visto tampoco esta figura. Bueno, según nos indica la norma, las municipalidades establecen, ¿no? O pueden establecer, tendrían que dictar pues una ordenanza al respecto para hacer efectivo la aplicación de este último párrafo del artículo 13, pueden establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto. Es decir, que si como producto del cálculo del impuesto, ¿no? Si como producto del cálculo del impuesto que hemos efectuado, eh, obtengo como resultado que me toca pagar por concepto de impuesto predial pues, 5 soles, ¿no? O 10 soles, o 15 soles, no voy a pagar a la municipalidad esa cifra, sino que tendré que pagar pues un monto mínimo de, para este ejercicio, 26 soles, ¿no? Con 40 céntimos. Bien, se entiende entonces que el legislador establece como piso, como piso mínimo para pagar impuesto predial, eh, esta cifra, ¿no? 0,6% de la UIT vigente. Claro, entonces si vamos de repente al cálculo, supongamos que efectuamos el cálculo que hemos, a ver, compartimos la pantalla. Supongamos que de alguna manera tenemos aquí un caso como el siguiente. De repente tenemos aquí eh, que mi autovalúo es 1.000 soles, ¿no? El autovalúo de mi predio es 1.000 soles. O de repente, aplicada la deducción del beneficio de pensionista, ¿no? Aplicada la deducción del beneficio de pensionista, tengo que mi inmueble tiene como autovalúo 221.000 soles, ¿no? Y como la deducción es 220.000 soles, mi base imponible es 1.000 soles.
aplico 1000 soles como base imponible y el monto del impuesto que me toca pagar es 2 soles, ¿no? 2 soles. En estos casos, ¿no? Donde mi base imponible es de repente 1000 soles o 1100 soles, ¿no? O de repente, a ver, podemos poner otra cifra, 2000 soles, ¿no? Y el impuesto que me toca pagar sería 4 soles, ¿no? O de repente pongo, a ver, aventurándonos, 5000 soles, nos tocaría pagar como impuesto 10 soles. O de repente mi autoavalúo es 11000 soles, me tocaría pagar como impuesto 22 soles. Bien, en todos estos casos, donde el monto que me toca pagar por concepto de impuesto es inferior al 0,6% de la UIT, que es 26,4, la municipalidad se encuentra facultada a cobrarme este monto de 26,4 soles. Bien, entonces entendemos que la aplicación de lo que establece la norma va en ese sentido, establecer un piso mínimo para la cobranza. Bajo ningún concepto entonces se entiende que el monto que finalmente pagaré por concepto de impuesto predial podrá ser inferior al 0,6%. A menos que me salga cero, ¿no es cierto? Si me sale cero, ya ahí no tendría que efectuar ahí un pago alguno, ¿no? No tendría que efectuar pago alguno. Entendemos que esa debe ser la interpretación de este último párrafo del artículo 3. Bien, bien, queremos agradecer la participación de nuestros compañeros porque, ¿no? Nos permite eh, profundizar en el estudio de lo que la norma está señalando. Bien, bien, si no hay alguna duda, alguna inquietud adicional, ¿no? Por motivos de tiempo ya eh, pasamos a poner fin a nuestra clase del día de hoy. Bien, no obstante, si surgiera alguna duda, alguna consulta sobre el impuesto predial, ¿no? Podrían formularla también en la próxima clase, el próximo sábado. El próximo sábado vamos a continuar con el siguiente impuesto, que viene a ser el impuesto de alcabala, ¿no? Vamos a ver el impuesto de alcabala. Entonces, si hay alguna duda sobre impuesto predial o impuesto de alcabala, con gusto la podemos abordar la próxima semana. Bien, bien, estimados estudiantes, entonces en este punto ya ponemos, pasamos a detener la grabación de la clase.